Nuestro tema de hoy será la adoración de la imagen. Vamos a entrar a la historia de Daniel 3, una historia que tiene sentido por lo que ya hablábamos el día de ayer en Daniel 2. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios, agradeciendo que tenemos a nuestro pastor Daniel Perla para poder profundizar en el tema de este día. Querido Padre, queremos darte gracias por tu palabra y porque al escucharla podemos formarnos nuestra opinión, podemos crecer espiritualmente a fin de tomar decisiones informadas, decisiones guiadas por tu palabra. Te rogamos, ayúdanos a mantenernos fieles a ti en toda circunstancia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para el día de hoy ha pasado un tiempo, no sabría decir yo cuántos, tal vez usted nos pueda ayudar con eso, desde que Nabucodonosor tiene su sueño. Ahí Nabucodonosor reconoce al Dios del cielo por un tiempo, porque se ve impresionado con lo que Daniel le revela. Y como usted decía, tal vez el día de ayer lo decía, tal vez esa sensación de que, bueno, está bien, yo soy la cabeza de oro, luego otro reino después de mí, luego otro reino. Parece que esa sensación de que algún día va a pasar no termina de gustarle al rey Nabucodonosor. En el capítulo 3 de Daniel manda a hacer una estatua completamente de oro. Y ahí va enfocada mi primera pregunta. ¿Qué querrá decir con esto que nos parece bastante evidente puede ser el rey Nabucodonosor con el tema de decir, pues yo voy a hacer una estatua de oro? Y cómo esto ya conecta con la primera gran rebelión del universo, que es la rebelión de Lucifer. Bueno, aquí lo que vemos en Daniel, el capítulo número 3, en esta historia, es nuevamente una historia que nos habla de conflictos. Es una historia que nos habla de conflictos, los conflictos, especialmente el conflicto entre el bien y el mal. Vemos que hay un conflicto entre el rey y aquellos que no obedecieron a la orden del rey. Hay un conflicto y entonces yo creo que la historia que encontramos en el capítulo 3, la razón por la que el rey mandó a hacer una estatua fue motivado especialmente porque algo estaba pasando en su reino, que el rey sentía alguna inestabilidad y que tal vez habían algunas personas que querían sublevarse o no querían obedecerle. Y entonces él tiene que hacer algo para demostrar que él es realmente el que tiene el mando, Sí. el que tiene el control y que va a probar la lealtad de las personas y entonces va a erigir una estatua. Probablemente esta estatua tenía la imagen de él, tenía la imagen de él. Es una estatua bastante grande, tal vez para algunos que conocen la famosa Estatua de la Libertad en Nueva York, sin contar la base. Bueno, todavía la estatua era un poco más pequeña que esa, era varios metros más pequeña, pero más o menos de ese tamaño, descontando algunos metros. Entonces, nosotros podemos pensar que el rey estaba muy preocupado acerca de la continuidad de su reino, acerca de las traiciones que habían en su reino, y ahora él manda a hacer esta estatua, convoca a las personas, convoca representantes. No es que estaba toda la gente del imperio reunido, pero estaban los representantes, pues los representantes iban a declarar lealtad al rey, iba a demostrar que ellos se iban a encargar que las demás personas también tuvieran la misma lealtad hacia el rey. Y eso es muy interesante porque a la base de eso parece ser, aparte de ese temor, de esos temores a las sublevaciones, parece que también está esa motivación de decir, como usted decía antes, yo mando aquí, y nos recuerda un poco a Lucifer con esa idea de yo quiero estar sobre el trono y aunque Dios ya me dijo que voy a pasar, yo voy a seguir en el trono, mi dinastía va a seguir en el trono, pase lo que pase. Sí, tristemente hay un deseo de ser venerado, de ser reconocido, ser honrado. Creo que tal vez a la mayoría de personas que yo conozco, o todas las personas que yo he conocido, visiblemente, nadie va a querer decir, yo quiero que una imagen mía la pongan allí y que la gente se postre y la adore. Tal vez no hemos llegado a ese nivel de locura, pero de alguna manera todos queremos ser reconocidos, todos queremos ser
aceptados, que se nos tome en cuenta. Y entonces creo que el rey llevó esto más allá de lo que puede ser normal, y entonces el rey quiso finalmente establecerse con orgullo, y esto nos recuerda lo que pasó en el cielo. De hecho, el rey de Babilonia es un ejemplo. Sí. En el libro de Isaías nosotros encontramos, es un ejemplo de Lucifer en el cielo, que quiso ir más allá, quiso llegar a ese punto de adoración, porque lo que nosotros encontramos, claro, esto lo vamos a estudiar un poquito más el día de mañana, es que todo el lenguaje que encontramos ahí es un lenguaje de culto, es un lenguaje cúltico, es un lenguaje de adoración. De hecho, cuando se dice que se iba a dedicar esta estatua, todas las palabras esas están relacionadas: dedicación, adorar, están postrarse, están relacionadas. Claro, esto va más para el tema del día de mañana, pero es bien interesante. Nabucodonosor perdió definitivamente la cabeza, y ahora él se estaba poniendo como un dios, alguien quien debía ser adorado. Esa es la razón por la que nosotros encontramos que 3 jóvenes hebreos, amigos de Daniel, porque Daniel no estaba presente en ese momento ahí, ellos se van a parar y van a desafiar esta orden del rey. Y justamente me gustaría que fuéramos a Daniel capítulo 3, porque me gustan las palabras como está narrado esto sobre ese desafío, que dado ese trasfondo que podría indicar temor a sublevaciones, podría darle la razón a Nabucodonosor de decir: hay gente que no está de acuerdo conmigo y hay que pagar, hay que hacerles pagar por eso. Y en Daniel 3, me gustaría que leamos esto. Encontramos desde el verso 16 en adelante la respuesta que dan estos 3 jóvenes hebreos a quienes, pues lamentablemente, calumniaron. Porque creo que aquí la calumnia era que estaban en contra del rey, y ellos en ningún momento estuvieron en contra del rey. Pero dice el verso 16: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pero pastor, me surge la pregunta acá para el contexto de la historia y para ellos específicamente. ¿Por qué no simplemente se inclinaron a amarrarse las sandalias, hicieron la mímica y simplemente dijeron: para tener en paz al rey y seguir con nuestras vidas, pues hagamos lo que dice? Si parece que uno desde aquí podría decir, no era tan difícil simplemente mostrarle respeto al rey. Mire, es que esto iba más allá de mostrar un respeto, una deferencia como se le puede mostrar a una persona. Yo mencioné ya que todo el lenguaje que aparece allí en este relato, cuando el rey hizo esta estatua, era todo un relato de culto religioso. Estaba mezclando, por supuesto, lo político con lo religioso, un tema que ya nosotros hemos estudiado. Por ejemplo, en el versículo 2 dice: para que vinieran a la dedicación. Esa dedicación tiene una connotación religiosa. Y entonces ellos reconocieron que el propósito del rey iba más allá. Sí. Era de verlo a él como una figura de quien dependía todo, como un dios. Era de verlo como un dios. Postrarse ante esta estatua era entonces un acto de adoración. Y ellos habían resuelto, como tiene que ser para todas las personas, adorar solamente al Dios que creó los cielos y la tierra. Por eso es que ellos se mantuvieron firmes, y por eso es que ellos dijeron: no adoraremos la estatua que has levantado, ni serviremos a tus dioses. O sea, era reconocer, a postrarse ante esa imagen, era reconocer que hay otros dioses. Eso no era un problema para los politeístas, todo el mundo pagano antiguo de ese tiempo. Ellos pensaban: bueno, hay tantos dioses, otro dios más, pues no hay problema, yo me postro aquí y no pasa nada, porque esas eran sus convicciones. Pero en el caso de los jóvenes hebreos,
ellos sabían muy bien que solo hay un Dios verdadero. Y ellos no iban a adorar, ellos no eran politeístas, ellos eran monoteístas, o sea, adoraban solo a un Dios. Así que todo esto tenía esa connotación, pero hay algo más, hermano Gerson, y tal vez podemos leer Claro. el versículo donde tenemos las dimensiones de la estatua. Lo podemos ver aquí en el capítulo número 3, y El versículo 1, el creo. versículo 1. Sí. El versículo 1. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Muy bien. Fíjense que el número 6 era la base del sistema numérico que tenían ellos, pero es bien interesante que es el 6. En la Biblia se contrasta siempre el número 6 con el número 7 y hace ver entonces que este es un número dedicado al hombre, al ser humano. De hecho, en Apocalipsis, lo vamos a ver el día de mañana mejor, nosotros encontramos también otra referencia a este tipo de numeración que tiene que ver con el 6. O sea que esta adoración, todo esto que el rey estaba haciendo, estaba fundado sobre el hombre, sobre el ser humano. Y ayer nosotros vimos la figura de la mezcla del barro con el hierro, lo que pasó en Génesis 6, donde se mezclaron los hijos de Dios con los hijos de los hombres, Génesis 11, etc. Vemos todo lo que está basado en los seres humanos no puede permanecer, no puede ser. No puede ser algo que venga de Dios. Creo que los jóvenes hebreos sabían eso muy bien. Entonces ellos vieron un desafío hacia sus creencias, donde Dios es el único que debe ser adorado y es el único que permanece para siempre. Así que el rey los amenazó con echarlos al horno de fuego. Algo que yo no había visto antes así tan claramente era que ese horno era el mismo que les había servido para elaborar la estatua. Así que ya tenían el horno. Sí. Esas estatuas normalmente eran hechas de barro, así como el ladrillo que se cose, barro cocido, pero las recubrían, estaban cubiertas de los metales que ellos quisieran. Normalmente pueden usar plata o se podía usar también oro, o sea, no es que era una imagen de oro sólido. que era un oro sólido, pero sí estaba recubierta de oro, porque el rey quería mostrar la importancia que tenía su reino y la duración de su reino en su mente, porque es bien difícil leer esta historia sin ir a Daniel 2, sí, donde ya Dios le ha revelado también una imagen de un sueño. O sea, en un sueño digo, o sea que Dios conocía lo que había en el corazón de Nabucodonosor, la preocupación de su reino y todo esto. Así que él ya tiene un horno por ahí hecho donde la imagen ha sido levantada y ahora amenaza. Si la imagen no es adorada, y menciona algunos instrumentos musicales, que curiosamente menciona 6 también, 6 tipos de instrumentos musicales. Así que noten ese énfasis en el número 6, es el número de hombre, es el intento del ser humano de querer establecerse, de querer prevalecer, pero nunca va a poder alcanzar definitivamente a Dios, porque Dios es el creador, Dios es poderoso, y estos jóvenes arriesgaron todo, porque ellos sabían muy bien que quedar con las cosas de este mundo puede traer una satisfacción temporal, algún deleite pasajero, pero que no es permanente. Wow, amén, amén, no es permanente. Ellos son librados del horno de fuego, de hecho, eso nos da esperanza a nosotros respecto a lo que vendrá en el futuro, pero mientras todavía no llegan esos momentos decisivos, pastor, ¿cómo podemos enfrentar hoy? Digo momentos decisivos en el sentido grande, porque siempre hay momentos decisivos, pero ¿cómo podemos enfrentar hoy cada decisión que puede acercarnos o alejarnos de una relación con Dios, cuidándonos de racionalizar? Como mencionaba antes, los jóvenes pudieron haber racionalizado, le servimos mejor a Dios si estamos vivos, vamos a estar aquí o algo, pero ellos dijeron, no, aquí ese es el momento y
pase lo que pase, vamos a seguir siendo fieles a Dios. Pero mientras estamos viviendo ahora en tiempos de relativa paz, voy a decirlo así, ¿cómo podemos evitar esa racionalización que a veces compromete los principios que ya conocemos? Muy bien, racionalizar es buscar una justificación, Ujú. es buscar una justificación y disminuir la importancia de algo. Por ejemplo, como el asunto tenía que ver con adoración, estos jóvenes bien pudieron haber dicho, bueno, nos vamos a inclinar, pero en nuestra mente no estamos adorando a esa estatua. O sea, en aquellos tiempos no usaban zapatos, usaban sandalias, pero digamos, ellos pudieron haber dicho, hey, hagamos algo. Cuando venga la orden, nosotros inclinémonos, pero nosotros nos vamos a amarrar las sandalias. Hoy diríamos nos vamos a amarrar los zapatos. O sea, nuestra mente no está pensando en adorar a otro Dios, solamente al Dios creador. Eso es racionalizar. Eso es para poner un ejemplo Claro. de qué pudieron haber pensado ellos, aunque hay muchas maneras que se puede pensar para racionalizar. O hubieran sido más atrevidos, hubieran dicho como algunos, bueno, adoremos solo hoy y después pedimos perdón. Porque hay personas que piensan, yo peco y después pido perdón, ¿verdad? No hay problema y Dios me va a perdonar. Eso es racionalizar, pero ellos hubieran dado un mensaje, aunque en su mente, digamos, hubiera sido esa posibilidad. Ellos no estaban adorando esa imagen, pero el acto que estaban haciendo ante todos los demás estaba dando a entender eso. Y aquí entonces nosotros vemos un gran principio. No es solo lo que nosotros creemos por dentro, sino también lo que hacemos, lo que cuenta. Ambas cosas son importantes. Ellos pudieron haber tomado cualquier decisión, pero al final nosotros comprobamos que no podemos comprometernos aún en cosas pequeñas y dejar una ambigüedad en la mente de las personas. No, yo aquí como un terreno neutro, ¿verdad? Que no me vean que soy tan Fanático. dice, tan cristiano ahí, que no sé qué. No, pero yo creo que hay momentos, Dios va a revelar, hay momentos donde no hay componendas, donde no hay terreno neutro. Hay que establecer bien claro a quién sirve, a quién adora, porque si no lo hacemos, estamos comprometiéndonos a tal punto que va a llegar un momento que esas pequeñas violaciones que hacemos hoy nos pueden llevar tristemente en el futuro a negar completamente al Dios creador. De ahí la importancia del testimonio, ¿no? Que nuestro testimonio esté acorde con lo que creemos, porque así entonces tiene poder. Quisiera, pastor, que orara por nosotros por eso, porque muchas veces estamos siempre en la encrucijada, tomar una decisión, pero que nos aferremos a las promesas de Dios y que como mostraron esta fe estos jóvenes hebreos, ahora nosotros también en todo lo que vivamos podamos decir, Señor, quiero honrar tu nombre. Amén. Padre que estás en los cielos, gracias Señor te doy en esta hora porque tú nos das la oportunidad de conocer estos mensajes sabiendo que estas no son meras historias que ya sucedieron, sino que son precursores de eventos que van a suceder ahora en este tiempo, a los cuales nosotros debemos prestar atención. Ayúdanos, Señor, para resolver en nuestro corazón que solo te vamos a adorar a ti, pase lo que pase, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.